Muy buenas noches. Nuevamente doy gracias a mi oficina Philately Society por esta nueva presentación. La parte 4, el ferrocarril occidental. Como recordarán ustedes, la primera parte constó de lo que era el ferrocarril central, que lo tenemos aquí en azul, que era aquel ferrocarril que iba desde Guatemala hasta el puerto San José. Luego en la parte 2 vimos el que iba, el de Guatemala a Puerto Barrios, que tenemos en línea roja, y luego el oriental, el que iba de Zacapa hasta la frontera con El Salvador. Hoy miraremos lo que es el ferrocarril occidental, que consta de dos partes, el que va desde la ciudad de Guatemala hasta Ocos en México, y la primera parte que venía desde Champerico hasta Retaluleu. Como les comentaba, la primera parte venía desde lo que es la ciudad de Champerico, aquí como se ve en el mapa, hasta Retaluleu. Esta fue la primera parte del ferrocarril que se comenzó a construir. Y posteriormente se hizo la parte que venía desde la ciudad de Tecumumán, que en aquel entonces se llamaba Ayutla, en el departamento de San Marcos. Entonces esta cruzaba todo lo que es Coatepeque, pasaba por Retaluleu, luego Mazatenango, Río Bravo, Santa Lucía, Cosumalguapa, hasta pegar aquí en el ferrocarril central. Y de aquí para ir a Ciudad de Guatemala. Aquí a la izquierda nosotros tenemos la estación de Coatepeque, y tenemos abajo la estación de Retaluleu. En 1882 se comenzó la primera parte del ferrocarril de Occidente, como les había comentado, que es la línea que iba desde Puerto Champerico a Retaluleu. Esta fue la segunda línea en construcción después del ferrocarril central, cuya línea, como ustedes se acordarán, era la que venía de Puerto San José a Ciudad de Guatemala. En la literatura o textos, a la línea de Champerico a Retaluleu se le da el nombre de ferrocarril de Occidente. Y hay que tomar en cuenta que en aquella época solo se había construido el trecho de este mismo, pero luego se extendió toda la parte, como les comentaba, desde lo que era la ciudad de Ayutla, que así se llama en aquel entonces, hasta que luego se le puso el nombre de Tecumumán, hasta pegar a la línea del ferrocarril central, que es la línea que va de San José a Ciudad de Guatemala. Hay que entender que cuando se hizo esta línea en julio de 1884, la que venía de Champerico, tenía una extensión de 67 kilómetros, de lo que era el puerto de Champerico a la ciudad de Retaluleu. Un ramal de esta también fue construida hacia el pueblo de San Felipe, que era una zona cafetalera. Más que todo, este ferrocarril surgió como una necesidad de acarrear el café en la zona de Retaluleu. Y posteriormente se unió al ferrocarril central. Como les comentaba, ya en 1915 se logró unirse con Ayutla, que es una ciudad fronteriza, hoy llamada Ciudad de Tecumán, ciudad fronteriza con México. Y de paso se conectaba a su vez con el ferrocarril de Ocos. Las primeras marcas de este ferrocarril datan de 1890 y son entre la ciudad de Escuintla y Santa Lucía de Cosumalguapa. Aquí, para tener un poco más, entender un poco más la comprensión, yo hice una división de dos partes. Hice un estudio de la primera parte de la sección inicial que comenzó desde la ciudad de Retaluleu hasta Champerico. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las marcas correspondientes a este tren. Aquí a la izquierda tenemos la estación de Retaluleu actualmente. Y abajo tenemos la extensión de Champerico entre los años 1882 y 1888. Como comentaba, esta línea surgió como una manera de mover la producción del café de Guatemala. Aquí tenemos las primeras marcas. La primera marca fue la conocida como tipo D, donde se muestra la agencia postal entre Retaluleu y Champerico. Aquí se ve la fecha, que fue en abril del 3 de 1890, y esta marca es muy conocida, es conocida por la palabra entre, porque dice agencia postal y dice entre, aquí como lo ven ustedes, Retaluleu y Champerico. Como les decía, la construcción de la línea Retaluleu y Champerico
era de 67 kilómetros y comenzó en 1882 y terminó en 1884. Esta marca de 32 milímetros de diámetro apareció en 1890 y es muy parecida a las tipo F. Y como les comentaba, la palabra entre es la que la hace característica. Esta marca es muy escasa. La marca tipo H es una que circuló entre 1893 y 98 y se usó entre Champerico y San Felipe. Champerico, como les comentaba, es el puerto, aquí está en el Océano Pacífico, y San Felipe era una extensión del ramal debido a la producción de café. Como les comentaba, la construcción de este tramo formaba parte del itinerario ambulante y se terminó en 1822, pero la línea fue puesta en servicio hasta 1824. A pesar de eso, en 1823 ya había salido una marca. En estos trenes de Guatemala era muy común que antes de que se terminara la línea aparecían las marcas meses o un año posterior a la inauguración de la misma, debido a la gran tasa de correo. Se permitía el uso de estas mismas antes de la inauguración de la misma. Luego tenemos las marcas tipo 1A, que se les conocen como ambulante de San Felipe a Champerico. Esta marca tiene 31 milímetros de diámetro y se utilizó alrededor de los años de 1904. Estas se diferencian con los tipo 1 por su tamaño mayor. Aquí lo que observamos también que posee una ornamenta en la leyenda, que es esto que aquí, que aunque se ve borroso, posee este tipo de adornos o ornamentos. Esta marca es conocida también con la leyenda ambulante San Felipe a Retaluleo. O sea, que tenemos la de San Felipe a Champerico, que tengo en la fotografía, y existe también San Felipe a Retaluleo. Una marca que apareció luego en la década de los 20 es la de Retaluleo a San Antonio Suchitepeques. San Antonio Suchitepeques es una pequeña población a 11.6 kilómetros de Mazatenango, aquí la vemos acá, y a 27.8 kilómetros al este de Retaluleo. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta salía desde Retaluleo hasta lo que es San Antonio Suchitepeques, que lo tenemos aquí en rojo. Esta cancelación surge de la creación de la ruta de derivación de Retaluleo. Generalmente la San Antonio Suchitepeques a veces trae la palabra San Antonio S o trae como S Antonio S. Una manera de hacer una abreviación de San Antonio Suchitepeques. Esto es importante porque más adelante vamos a comentar sobre esta ciudad. Saber este tipo de abreviación. Aquí tenemos las marcas tipo N, Retaluleo Champerico. Esta marca es de 1923. Circularon entre 1923 y 1926 y el diámetro era de 30 a 31 milímetros. Aquí a la izquierda tenemos un sobre puesto desde el puerto de Champerico el 31 de julio y dirigido a California, donde tiene un matasello de tránsito a la ciudad de Guatemala el 2 de agosto de 1923. Aquí luego tenemos otra marca tipo N, nada más que esta es de Retaluleo a San Felipe, y a nuestra derecha tenemos la estación de Retaluleo en la actualidad. Aquí nuevamente tenemos la misma marca con un sobre circulado de San Felipe y lo he enviado en el ambulante de San Felipe a Retaluleo el 19 de febrero de 2024. Las marcas tipo Y, que son de Mazatenango a Champerico, se usaron en 1949. Aquí a la derecha tenemos la estación ferrocarril del Central en Mazatenango y a la izquierda la marca postal circulada en 1949. Las marcas tipo R son las mismas que se utilizaron en todos los ferrocarriles. Aquí, si ustedes ven a la izquierda, tenemos una marca muy emblemática de lo que era esta zona. Si ustedes ven, dice S. Antonio S. Champerico. Las marcas tipo R se caracterizaban por tener un fechador con diámetro 24 y 28 milímetros, sin la abreviación número, solo la palabra 14 deletreada y el texto en 4 líneas. 14 líneas, S. Antonio S. Champerico. Además de ese tenía 4 subtipos, el 1, 1A, el 2 y el 3. En esta tabla resumen
tenemos todos los tipo R. Tenemos el que iba a retabular Champerico, tenemos un número de línea, el año, y así sucesivamente tenemos retabuleo. S, Antonio S, como les comentaba. S, Antonio S es la abreviación de San Antonio Suchitepeques. Tenemos S, Antonio S, Champerico, línea 14 en el año 38, y tenemos aquí que son subtipo 1 para el caso de San Antonio S, Champerico del año 38, y así sucesivamente tenemos para Tiquisate Champerico, línea 14, que era subtipo 3 y del año 41. Y esta marca es una tipo R, línea 14, subtipo 1. Aquí tenemos los sobres. Un sobre tipo R, retabuleo Champerico, línea 13, subtipo 1A. Podemos ver la tabla para comparar. Es línea 13. Y aquí vemos retabuleo Champerico, año 30, subtipo 1A. Aquí tenemos que es 530. Aquí tenemos 32 y aquí tenemos que es tipo R, retabuleo Champerico. A veces estas fechas 30, 32 puede que varían un poco porque aún así, a pesar de haber leído bastante sobre esto, hay que actualizar las fechas todavía. Entonces, los periodos todavía no los tengo bien documentados. Por eso a veces se ve como una ambivalencia, porque por eso ustedes ven aquí 1930, 1932. Entonces, estas tablas todavía hay que irlas actualizando a medida de que vayan apareciendo más sobres. Aquí tenemos un sobre tipo R de la línea Tiquisate Champerico, línea 14 del año 39. Aquí tenemos 15 de la línea Retaluleos San Felipe, subtipo 1A. Les voy a comentar que el ambulante postal de Guatemala todavía está increíblemente lleno de marcas que aún no se han encontrado. Ustedes ven esta marca yo la encontré en noviembre del 2021, donde se observa aquí 14. Yo aquí abajo tengo escrito lo que se lee en la marca sobre el sello. Aquí dice 14, línea, aquí dice Antonio S y aquí A final. Todavía aquí, cuando encontré esto en noviembre, no podía yo saber qué exactamente era esta A, pero sí sabía que era 14, línea y San Antonio Suchitepeques. Luego encontré esta segunda estampilla que dice Orce de 14, NEA de línea, y aquí ya San Antonio S, y aquí abajo la palabra TLA, y aquí ya pude deducir que es Ayutla. Y lo mismo para esta estampilla, a la derecha, aquí dice 14, línea, y el comienzo de S, AND, y Ayutla, la A inicial. Finalmente, encontré en WordPoints esta foto con un sobre completo circular de 1931. Y aquí se observa 14, línea, S, Antonio S, Ayutla. Ya con esto podemos decir que es un sobre de línea 14 subtipo 1. Y es una nueva marca que no se había registrado en el libro de Cecil Gruzón. Para como volver a recordar, 14 líneas, San Antonio S, Ayutla. Volvemos nosotros atrás. Y si ustedes observan, no tenemos esta marca. Permítame. Aquí está. Tenemos San Antonio S. Champerico y Retaluleo San Antonio Suchitepeques. Pero esta que tenemos nosotros es San Antonio Suchitepeques Ayutla, siendo una nueva marca que no se había catalogado hasta en noviembre del año pasado. Una vez pasando de las tipo R, pasamos a las marcas tipo S. Estas a su vez se dividen en cuatro grupos. El grupo 1 del año 34, el grupo 2 del año 46, el 3 del año 49 y el año de 1951 que corresponde al grupo 4. En estas observamos que dice la palabra número en la primera línea. Luego dice la palabra línea, Tiquisate y Champerico. Estas van a ir variando según el lugar o la ciudad de destino. Aquí en la tabla tenemos nosotros los tipos de líneas para las tipo S, Tiquisate, Champerico, que son casi la mayoría, los números de línea, los años y los subtipos. Aquí abajo tenemos la marca tipo S, grupo 3, línea 19. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos un sobre del tipo S, grupo 3,
línea 2. Aquí a la derecha tenemos el tipo S, grupo 3, línea 4, línea 14 de Tiquizate, todos de Tiquizate a Champerico. Aquí tenemos el tipo S, grupo 3, línea 14. Y aquí tenemos el tipo S, grupo 3, línea 14. Tenemos el tipo S, grupo 3, línea 15. Aquí tenemos a la derecha el tipo S, grupo 3, línea 15. Son del mismo tipo, siempre para Tiquizate, Champerico. Tenemos el grupo 3, línea 15 y grupo 3, línea 18 correspondiente a las marcas tipo S. Tenemos tipo S, grupo 3, línea 18 y tenemos tipo S, grupo 3, línea 19. Aquí tenemos tipo S, grupo 3, línea 19 y tipo S, grupo 4, línea 15. Aquí tenemos los grupos 4, línea 16, siempre el tipo S, y el grupo 4, línea 17. Una vez terminada esa época, comenzaron a aparecer las marcas ambulantes tipo Z. Que ¿cuáles son las diferencias? Que estas tienen 1, 2, 3, 4, 5 líneas, donde la primera dice ambulante postal, la siguiente trae la letra N por abreviación de número, el número escrito o deletreado como 19, línea San Felipe Champerico. Este fue autorizado el 1 de marzo de 1952. Los tipos Z se pueden resumir en esto: de Tiquizate a Champerico, que son 4 líneas, de la 15 a la 18, en el año 1952, y de Champerico San Felipe, en la línea 19 y 20 de los años 60, y la línea San Felipe Champerico del año 54. Abajo podemos ver una marca ambulante postal, número 19, línea San Felipe Champerico, tipo Z, línea 19, grupo 1. Entonces, línea 19 y grupo 1. Perdón, aquí está, línea 19, grupo 1, San Felipe Champerico, del año 54. Aquí tenemos sobres de estos tipos. El tipo Z, grupo 1, línea 16, enviado de Tiquizate a Champerico. Aquí tenemos que estos fechadores, el fechador era de 22 por 0.5 milímetros de diámetro, y el ambulante es en el bloque, el ambulante en el bloque medía de 24 por 27 milímetros, que son las 5 líneas correspondientes al fechador. Luego tenemos otro sobre tipo Z, grupo 1, de la línea 19. Y también tenemos los tipos Z que corresponden al grupo 2, que son los circulados en el año de 1960. La diferencia de estos es que tienen un diámetro de 28 milímetros el fechador. Ahora hablaremos de lo que corresponde a la línea de tren, siempre del occidente, que venía desde aquí, dice Ciudad Tecumán, que en aquel entonces se llamaba Yutla, hasta pasar por todo lo que es Coatepeque, Retaluleu, Mazatenango, Santa Lucía, Coxulmahuapa, y tocar lo que es la línea que venía desde el puerto de San José hasta Guatemala, que este es el ferrocarril central. Entonces, toda esta línea es la segunda parte que se hizo el ferrocarril de Occidente. Como ustedes recordarán, yo les comenté que la primera línea fue la que se hizo de Champerico hasta Retaluleu, y después se hizo la extensión desde Tecumán, que en aquel entonces se llamaba Yutla, hasta lograr unirse con la línea de San José a Guatemala. Acá a la izquierda tenemos la estación de Mazatenango y tenemos la estación de Río Bravo en la actualidad. Aquí en estas tenemos las marcas tipo G, conocidas como Escuintla y Santa Lucía de Coxulmahuapa. Esta marca tiene 37 milímetros de diámetro y es conocida como la tipo G4. G4 porque corresponde al número 4, ¿verdad? Santa Lucía de Coxulmahuapa era un área donde se producía una gran cantidad de azúcar en aquel momento, y por esa razón encontramos marcas de este tipo. Porque ustedes preguntarán, ¿por qué tienen la de este pueblo? Pues según en la producción, de si era de café o era de azúcar, teníamos nosotros una marca distintiva. Esta marca es la más rara de los tipos G. Circularon entre 1897 y 1899. Aquí tenemos un sobre tipo G. Es un sobre muy hermoso filatélicamente hablando, ya que tiene la marca número 4 que va
de Escuintla a Santa Lucía con Sumaguapa y tiene la que va de Guatemala a Escuintla. Y tiene la marca normal del correo de Santa Lucía con Sumaguapa, una pieza muy hermosa. Luego tenemos las marcas de tipo I, que circularon entre 1898 y 1999. Esta marca tenía 29 milímetros de diámetro y tenía dos círculos, uno interno y otro en dos líneas. Esta era para la línea de Escuintla a Cocales. Aquí a la izquierda tenemos una foto de los años 70 de la estación de Cocales. Tenemos el tipo I, aquí los sobres de esta marca, exquisita pieza de 1902 con la marca ambulante Escuintla a Cocales, que luego pasó por el ambulante de Guatemala a Escuintla, número 1, para ser finalmente recibida en Guatemala. O sea que esta pieza tiene dos marcas, la marca del ferrocarril de Occidente correspondiente a Escuintla a Cocales y la marca de Guatemala a Escuintla correspondiente al ferrocarril central. Una pieza muy hermosa. Aquí tenemos también otra marca tipo 1 de Escuintla a Cocales y aquí sellos con la misma marca. Luego tenemos las marcas tipo J, que iban de Guatemala a Mazatenango. Esta marca medía 38 milímetros y circuló entre 1906 y 1910. Esta corresponde al número 1, como ven ustedes aquí en el paréntesis. Y la marca dice Ambulante 1, Postal, FCC y Guatemala Mazatenango. Existen los números 2 y 3 con la misma marca, mostrada a la izquierda, correspondiente para Guatemala y Mazatenango y Guatemala y Mazatenango. Tenemos las marcas conocidas como FC Central Guatemala por su nombre Ambulante, y aquí entre paréntesis la línea, y FC Central. Aunque dice FC Central, la palabra Guatemala y Mazatenango, porque en aquel entonces después se le llamó Central, porque todo el mundo conocía como Ferrocarril Central a lo que era Guatemala al puerto de San José, pero luego las extensiones se le denominaban lo mismo. Pero realmente esto es el ferrocarril que corresponde al occidente, ya que Mazatenango va en la línea que iba hacia la ciudad de Tecumán en la frontera de México. Marcas del ferrocarril tipo M de San Felipe y Mulúa. Aquí tenemos nosotros la marca de 1925-1927 de 23 a 24 milímetros de diámetro y llevaba el nombre Mulúa por la abreviación Santa Cruz de Mulúa. Si ustedes ven en el mapa, aquí tenemos a Champerico en el Pacífico, luego tenemos a Retaluleo y luego tenemos acá en este punto rojo tenemos San Felipe y aquí tenemos en el punto rojo más al norte, ¿verdad? Y luego aquí tenemos Santa Cruz de Mulúa. Luego aquí, si ustedes ven, sería yendo al oriente, tenemos a Mazatenango. Santa Cruz de Mulúa es una población que se encuentra a 11 kilómetros de Retaluleo, mientras que San Felipe era una que quedaba más como al noreste y que se encontraba a 7 kilómetros del mismo. Estos eran los ramales que se habían hecho debido a la situación del azúcar. Este fue un ramal de Ferrocarril del Occidente que él posteriormente conectaría con el Ferrocarril de los Altos, que es el que se iba a Quetzaltenango. Tenemos las marcas tipo R, que también se dividen en subtipo 1, subtipo 1A, subtipo 2 y subtipo 3. Aquí tenemos la tabla de las mismas, Guatemala y Utla, con las líneas 4, 5 y 6, circuladas en el 30 y 39 y sus diferentes subtipos. Aquí tenemos la línea, una marca, línea que es 4, línea Guatemala y Utla, que circuló entre el 30 y el 39. Aquí vemos que es del año 33 y es la conocida como tipo R, línea 4, subtipo 1. Aquí tenemos sobres. Un sobre tipo R, línea 4, subtipo 1, a Guatemala y Utla. Tenemos este otro sobre tipo R, línea 5, subtipo 3, de Guatemala y Utla. Sobre muy hermoso. Tenemos este otro tipo R, línea 6, Guatemala y Utla. Esta línea era encontramos muchas marcas porque recorría prácticamente toda Guatemala en su parte occidental. O sea, iba desde el ferrocarril central
con el que conectaba y ahí usaba toda Guatemala para ir hasta lo que era el Tecumán, o lo que era por aquel entonces Comayutla. Tenemos las marcas tipo R sin números, ya que solo decían ambulante, línea, Río Bravo, Tiquizate, y que circuló entre 1929 y 1945. Aquí tenemos sobres de este tipo de marcas sin números. Ustedes podrán observar, dirigida hasta Argentina y hasta Inglaterra, ambulante, línea, Río Bravo, Tiquizate. Aquí observamos otra marca del mismo tipo, y a la derecha tenemos el tren cruzando en el exuberante municipio de Santa Cruz de Mulúa. Es un municipio que pertenece al departamento de Retalhuleu. Aquí ya tenemos los otros tipos de marcas que fueron las S, que eran las más conocidas. Como les comentaba, las S eran marcas que tenían 4 grupos. Grupo 1, 2, 3 y 4. Yo lo dividí, como les decía, desde lo que iba desde Champerico a Retalhuleu, que fue el primer ramal, y luego hice una parte de estudio posterior, desde lo que iba desde Tecumán, que en aquel entonces era Ayutla, hasta llegar a la línea de ferrocarril central, para facilidad de estudio. Aquí tenemos todas las tipo R, Guatemala Ayutla, línea 4, 7. Tenemos el año y los subtipos. Tenemos Tiquizate y Río Bravo. Aquí tenemos el número de línea que era 1, el año que era 46 y el grupo. Tenemos Guatemala Ayutla. Tenemos que habían alrededor de casi 9 líneas. 1, 2, 3, 1, 2, 3 de los años 46. Y tenemos la Guatemala Río Bravo de línea 9 y 10 del año 49. Y abajo tenemos la marca Tiquizate Río Bravo, tipo S, grupo 2, línea 1. Luego tenemos otras líneas, Tiquizate Río Bravo, San Felipe Mulúa, Guatemala Ayutla de los años 51, la línea 5, 6, 7 y 8, y la línea San Felipe Retalhuleu Mulúa. Abajo tenemos la marca número 1, línea Tiquizate Río Bravo del grupo 2. Y aquí tenemos los sobres. Tenemos un sobre tipo S, grupo 2L1. Tenemos un grupo 2, línea 1 del 46. En esta tenemos un grupo 2, línea 2 del 47. Y tenemos un grupo 2, línea 2 del 48. Tenemos los grupos 2, línea 5, grupo 3, línea 4, grupo 3, línea 4, grupo 3, línea 4. Tenemos el grupo 3, línea 4, grupo 3, línea 5. Todos dirigidos para Guatemala Ayutla, como ustedes observarán. El grupo 3, línea 5, grupo 3, línea 6, grupo 3, línea 6 de 51, grupo 3, línea 9, Guatemala Río Bravo. Tenemos también grupo 3, línea 10, Guatemala Río Bravo, grupo 3, línea 16, Tiquizate Río Bravo, grupo 3, línea 20, San Felipe y Mulúa, grupo 4, línea 6 de Guatemala y Ayutla, grupo 4, línea 6 de Guatemala Ayutla, grupo 4, línea 7 de la línea Guatemala Ayutla. Tenemos grupo 4, línea 8 de la línea Guatemala Ayutla, grupo 4, línea 8 Guatemala Ayutla. Y así terminamos con los tipos S, que fueron una de las marcas más comunes de los ferrocarriles en Guatemala. Luego están las que se aparecieron en los años 40, que son las tipo W, que son ambulantes, cuyos canceladores enumerados corresponden a las generaciones anteriores también. Entonces, por ejemplo, carece de números, como la mayoría carece de números. Por ejemplo, se corresponde al ambulante postal de Guatemala Ayutla, y a la derecha tenemos un sobre con la misma marca. Aquí tenemos los W1. Este tipo de ambulantes se utilizaron a partir del año 42. Y los canceladores con asignaciones corresponden a marzo del 46. Y aquí a la derecha tenemos un sobre donde realmente no se ve muy bien la marca, pero corresponde a los tipos W1 que circularon entre el 42 al 46. Luego tenemos los tipos Z. Aquí con las 5 líneas, ambulante postal, número 17, línea de Guatemala, marca de 22.5 milímetros de diámetro, autorizado en el año 52. Y con un bloque que vemos acá nosotros a la derecha, de 24 por 27 milímetros.
Aquí tenemos la tabla resumen donde está Guatemala, Ayutla, SM. Esta inicial es por Ayutla, San Marcos, que es el departamento donde se encuentra Ayutla. San Felipe, Mulúa. Tenemos luego ya Guatemala, ciudad de Cumumán, que ya este es el nombre con que se rebautizó Ayutla. Luego tenemos Guatemala, Tiquizate, líneas 16, 17 y 18 del año 60, con los grupos 2. Aquí tenemos sobres, aquí tenemos un tipo Z, grupo 1, línea 5. Tenemos un grupo 1, línea 8. Aquí ven ustedes, observan Guatemala, Ayutla, San Marcos. Aquí un grupo 1, línea 8, Guatemala, Ayutla, San Marcos. Luego tenemos otro grupo 1, línea 15, Guatemala, Tiquizate es este. Y aquí tenemos otro de la línea 16 para Guatemala, Tiquizate del año de 1954. También hubieron marcas conocidas como las tipo GG, cuya diámetro era de 28 milímetros, circularon en los años 60, traía la palabra ambulante postal en letras romanas, la palabra ambulante, la palabra línea estaba omitida y traía en deletreado los números de línea, en este caso, por ejemplo, 19 y decía Guatemala, San Felipe, para esta marca, pero también existían para número 8, para Guatemala y Tecumumán. La bibliografía la tomé de George Kenneth, de la revista El Quetzal, de los artículos 127 y 28, editados en el 61, y sobre todo de las marcas postales de Cecil Cruzón. Bueno, con esto doy por terminado la serie 4 y si tienen alguna duda, pues me dicen. Gracias, Yuri. Vamos a bajar esto aquí. Listo. ¿Algunas preguntas por ahí para Yuri? Mauricio. Primero, Yuri, felicidades por la conferencia de hoy. Yuri, una consulta. Al principio de la charla mencionaste que, bueno, el ferrocarril occidente también, bueno, pega con el que hablaste en la primera charla. El central. El central, sí, el central. En el punto que conectaban, o sea, el tren podía, si había que hacer algún transbordo de tren, si alguien venía de Ciudad de Guatemala, había que cambiar de tren, o sabes si podían hacer el empalme en las líneas y seguir el resto del camino. Mira, yo creo que, sinceramente yo creo que era un empalme el que había para esas líneas, pero a ciencia cierta desconozco yo si era que cambiaban de tren o no, porque en aquel entonces también depende de la época, Mauricio, porque resulta que muchos de estos trenes una vez los compró la subsidiaria de una Free Company, entonces yo creo que depende también del año, depende si era el mismo tren o no, porque estos trenes poco a poco los fueron, ¿cómo se llama?, privatizando, entre comillas, ¿verdad? Sí. El gobierno de Guatemala los iba cediendo a esta subsidiaria de la United Free Company, que era la IRCA, la International Railways Central American. Entonces depende de la época, ahí pues te quedaría con esa duda, ¿verdad? Porque tendría que saber exactamente las fechas correctas en que fueron cedidos a la IRCA y si realmente en esa época empalmaban o no. Sí. Entonces ahí quedaría yo con una especie de deuda, porque depende de la época y depende también si en ese momento pertenecía o no al gobierno de Guatemala o pertenecían a la empresa privada que ya me hace la United Free Company. Sí. Gracias. Y lo otro interesante que aún en el año pasado surgieron nuevas marcas. Eso es un punto muy importante, creo yo, que tocaste, porque si ustedes recuerdan, en la exposición que di del Ferrocarril del Norte, yo encontré también, estudiando y buscando, encontré la de una que era de la línea que iba de Guatemala a Puerto Barrios, que esa marca era del año de 1917 y esta la encontré en el 2020, o sea, estamos hablando casi 106 años después. Y estas primeras que encontré en noviembre, las encontré en estampillas sueltas, que decían San Antonio Suchitepeques, S. Antonio S. Ayutla.
y las que se conocían eran las que conectaban con Retaluleo o con Champerico. Cuando yo vi las marcas en estampillas sueltas, dije yo, esto es una nueva marca, pero solo tenía las estampillas sueltas. Afortunadamente, al siguiente mes, o sea, en diciembre, vi ese sobre, ¿verdad? Que estaba publicado hace años y por alguna razón alguien, pues tantas información en internet que alguien lo vio y yo sí me fijé inmediatamente y eso me vino a facilitar de que realmente existe esta marca. O sea, en ese sentido, la filatelia guatemalteca, en lo que corresponde al ambulante, es tan rica, Mauricio, que incluso yo, en la próxima exposición, voy a hablar de otra marca que descubrí ahorita hace poco, de los qué bien. suplentes. Entonces, que va a ser una presentación de la parte 5. Entonces, te estoy diciendo que en un periodo de 4 o 6 meses he encontrado estas marcas. Entonces, ¿qué significa? Que realmente el correo ambulante en Guatemala era utilizado no solo por la gente de dinero, sino que era utilizado por la gente de pie. Es que es un caso muy diferente al de Honduras, por ejemplo, que por eso Honduras es tan difícil de llamar marcas, porque la mayoría eran comerciantes o eran personas, digamos, extranjeras que andaban de paso por el país y gracias a esas personas tenemos esas marcas, pero en Guatemala no, en Guatemala la gente común y corriente usaba este tipo de correo y por eso la riqueza y también la calidad y abundancia de piezas. Eso es lo que podría resumir. Claro, Guatemala es un país que en el espectro centroamericano siempre ha sido más industrializado que Honduras, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, así se podría resumir porque hay tanta marca de Guatemala en comparación a Honduras, que es otro país que digamos que yo conozco, ¿va? Sí. En lo que respecta a ambulante, se refiere. Ah, ya. Muchas gracias. Mientras esperamos otros por ahí. Yuri, una curiosidad, la metodología era la misma en todas las líneas que hemos visto y acabas de mencionar un punto importante de que quizás los ferrocarriles en algún momento se privatizaron, Sí. pero no hay confirmación si es que se privatizaron de que continuara el servicio de ambulante, quizás ya el correo contrataba con ahora el privado que tenía el tren o existe un corte de servicio una vez que se privatizó. Mira, yo creo que realmente hubo una continuación, Henry. ¿Por qué? Porque, digamos, no existe, al menos en los libros que yo he utilizado, que diga, bueno, esta marca se utilizó a partir de la privatización o esta marca se utilizó, o sea, sí, hubo una continuidad. O sea, las marcas no tuvieron no le afectó esto. O sea, desde el punto de vista filatélico, no afectó en nada. Pero sí, importante sí sería, me quedaría como estaría investigar si estos trenes era que realmente simplemente pasaban de línea a línea, pero yo creo que sinceramente pasaban de línea a línea, porque lo que pasa es que yo solo lo puedo decir a comienzos del siglo XX, porque por ejemplo, yo tengo sobres que eran de la línea del ferrocarril de Occidente con marcas del ferrocarril central, pero solo a comienzos del siglo, pero también tengo uno de a finales de los años 80 y 70, donde se mezclaba uno del ferrocarril del norte con otro del oriente. Entonces realmente lo que ocurría era un transborde, aparentemente es lo que ocurría, no es que el tren continuaba en la misma línea. O sea, filatélicamente hablando, yo te puedo decir que era que cambiaba un transborde, bajaba la correspondencia y se colocaba en otro tren. ¿Por qué? Por las diferentes marcas que habían. Pero ya un estudio así, pues digamos más con fechas, no lo tengo. Así, yo no te puedo decir la fecha tal a tal, pero filatélicamente hablando no afectó a las marcas. Porque, ¿qué es lo que ocurría? Lo que ocurría era que me ponían, que eso fue lo bonito de la historia de la filatélica en Guatemala. Pasaba de un tren a otro y tenía un sobre con dos marcas de dos ferrocarriles de dos líneas diferentes. Así se podría resumir. Gracias, Yuri. Una pregunta, Yuri. Felicitaciones por la charla. Un Gracias. sobre que mencionaste de que iba a Los Ángeles, ¿ese pasó por la capital de Guatemala o salió por el Pacífico? ¿Qué sobre? No recuerdo. Uno de los primeros, Primeros, solo que iba de Guatemala a California. de Guatemala, California. Vamos a ver. Ah, Arredondo Beach, creo que, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, si seguramente iba de Guatemala a California, este es Los Ángeles, California, este que está acá. No, no, Ajá, sí. No estás compartiendo, Yuri. este va. No lo vemos. Ah, no lo ven, permítanme. No. Permítame. Hoy sí lo ven. Sí, Sí. sí. ¿Ese tiene alguna marca atrás o por dónde Mira, habrá? este sobre no tenía marca porque generalmente cuando tienen marcas yo pongo con marca de recibo a... Pero mira, yo pienso que este sobre, tal como sale la dirección, Carlos, salió de Ciudad Guatemala. Lo raro que dice Ciudad Guatemala, dice la dirección, pero no necesariamente tiene que ser ahí, ¿verdad? Yo digo que ese se puso entre Tiquizate y Champerico. Y de ahí salió y de ahí salió de Champerico a California. O puede ser también que haya llegado a Ciudad de Guatemala y después se ha ido aéreo, porque trae 15 centavos, 18, 19 centavos, tiene como de aéreo también el porte. Entonces es más probable que haya salido de algún punto. Lo raro es que sale una dirección de Guatemala, ¿verdad? De la Ciudad de Guatemala, que es lo que confunde. Puede ser que sea una persona que vivía en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y para recibir la respuesta puso su dirección correcta y él entre Tiquizate o Champerico puso el sobre y ese salió para Ciudad de Guatemala y ahí tuvo que irse aéreo. Es la explicación, más que todo por el porte de las estampillas que trae 15 y 18 centavos. Sí. Entonces probablemente el hombre vivía en Guatemala, andaba ahí dando su vuelta, como decimos aquí en Honduras, entre Tiquizate y Champerico, la colocó ahí, de ahí llegó a Ciudad de Guatemala, se movió allá y de ahí se fue en avión. Bueno, ahí dice Airmail, no me había fijado arriba. Sí, Airmail. Sí. Sí, muy Yo probable. creo que ya para esa época, Carlos, ya casi la mayoría se iba por correo aéreo, no era como las anteriores, que esos son los sobres más exquisitos, que salían de los puertos de Champerico, que salían de San José, que esos son los sobres bonitos porque muchos de ellos a veces retornaban al interior de Guatemala, que hay muchas marcas hermosas de esos sobres. Esos son sobres sobres muy hermosos porque eran sobres que iban en el tren ambulante y salían de un puerto, salían a otro puerto y después iban en burro, en esos caminos de herradura. Esos sobres son muy exquisitos. Pero esos son de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, 1890. Ya estos sobres no, estos sobres ya viajaban por el tren y se iban a Guatemala y después salían por vía aérea. Sí. Ah, gracias. Sí. Y solo una nota, Santa Cruz Mulúa no es Mulúa, sino Mulúa. Para la próxima. Muchas gracias, porque yo traté de buscar en la pronunciación, es Mulúa. Mulúa. Y como esas palabras son palabras mayas, aquí como también hacerle un comentario a todos los compañeros filatélicos, en Guatemala acostumbran a poner un nombre de un santo y luego el nombre en idioma maya o en náhuatl, que era la lengua que más utilizaban en Guatemala, porque cuando los españoles conquistaron Guatemala, llevaron muchos indios del Valle indígenas o indios del Valle de México. Entonces, muchos nombres en Guatemala no crean que están en maya cachiquel o quiché, sino que están en náhuatl, que era la lengua franca del Valle de México. Entonces, por eso ese es Mulúa, como dice Carlos. Y así tenemos también San Antonio Suchitepeques, y tenemos Retaluleu, y tenemos muchos nombres con origen de lenguas nativas, pero muchas de ellas en Guatemala son a veces de origen náhuatl. Por ejemplo, la ciudad más famosa, la segunda ciudad más famosa, un lugar muy bonito en Guatemala, que es Quetzaltenango, ese nombre es náhuatl y su nombre original es Xelajú, pero todo el mundo la conoce por Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque como yo hice esa pregunta las primeras veces que fui a Guatemala, cuando preguntaba, ¿y estos nombres son mayas o qué? Me decían, no, mira, hasta que alguien me explicó un día que casi la mayoría lo nahuatlizaron, que fue lo mismo que ocurrió en Honduras. En Honduras también hay en Honduras la cultura es lenta, pero mucho vocablo de nosotros es náhuatl, porque todos los conquistadores españoles vinieron con grupos del Valle de la Ciudad de México y todos tenían como lengua franca el náhuatl. Eso es como un asunto ya, como un punto más cultural, ¿verdad? Que siempre va ligado a la filatelia. Sí. Sí, gracias, Yuri. Bueno, parece que mi flechita no anda. Oh, sí, dale, Jorge, por favor.
Sí, yo quería hacer dos preguntas. Eh, la primera era referente al tema con México. Ujú. ¿Se conoce correspondencia de México a Guatemala por el ferrocarril? Pues mira, Jorge, hasta lo que sé yo no se conoce. Y la otra situación es que cuando el tren llegaba a este lugar que se llamaba Ayutla en los años 60 y luego se cambió el nombre a Ciudad Tecumumán en honor a un indígena aero guatemalteco que no recuerdo si era Cachiquel o Quiché, no recuerdo. El problema es que una vez que llegaba ahí, la línea de tren era de diferente dimensión a la de México. Entonces, prácticamente, digamos, yo te podría decir que de ahí, pues, como que había una discontinuidad. Y realmente yo no he visto nunca sobre, digamos, que salieran de esta línea dirigidos a México. Como le comentaba yo a Carlos, casi la mayoría de esta correspondencia en los años 60 y 70, porque como ya esta línea ya era en los años 60, 50 fue cuando tuvo su mayor auge, casi toda esa correspondencia interna guatemalteca mejor se dirigía a Ciudad de Guatemala, que digamos que era como el centro de clasificación postal, y de ahí salía aéreo. Es que Guatemala, Jorge, tiene ese pensamiento español que todo lo concentraba en un solo lado. Es como que si yo te dijera en Buenos Aires quiero ir, digamos, a las Malvinas, tengo que pasar por, si vivo en, digamos, en el norte de Argentina, tengo que pasar por Buenos Aires. Si quiero ir a Neuquén, tengo que pasar por Buenos Aires. Si quiero ir a, qué sé yo, a Río Grande, entonces Guatemala, incluso hasta al día de hoy, si quieres ir a cualquier lado, tenés que pasar por Ciudad de Guatemala. Entonces esa centralización, esa mentalidad creo que también va aplicada a los correos ambulantes. Casi toda esa correspondencia de Estados Unidos de esa época, los 50, 60, o para Europa, iba a Ciudad de Guatemala y de Ciudad de Guatemala salía para un avión. Entonces nos perdimos de tener, digamos, piezas así combinadas. Cosa contraria ocurre a comienzos del siglo XX o final del siglo XIX, que en ese entonces la ciudad de Guatemala no tenía, no es que no tenía peso, sino que toda la riqueza que generaba en toda la zona de Retaluleo, de Champerico, de San José o de Escuintla. Entonces toda la gente necesitaba que su correspondencia fuera rápida y salía por los puertos del Pacífico. Y las que iban para afuera, pues iban para afuera, salían en barco, como en aquella época, y las que iban al interior del país a veces salían de un puerto, digamos, de Champerico, y llegaban al puerto de San José haciendo sobres muy hermosos, porque circulaban de puerto a puerto y después iban por las montañas de Guatemala. Entonces realmente ese tipo de marcas no las he visto, no creo que existan, debido a que ya con el correo aéreo casi todo se centralizaba en Ciudad de Guatemala y salía en avión. Sí. Y si existe, Jorge, yo nunca he visto en la literatura o nunca he visto un sobre yo que diga que hay un sobre ambulante. Y también, para ser sincero, desconozco yo si hubo ambulantes ahí en México, en la zona fronteriza ahí con lo que era Ayutla, que hoy se llama Ciudad Tecumumán. Sí. O sea que de ningún puerto de esos que tocaba el ferrocarril salía correspondencia. Como de los puertos, ¿correspondencia para dónde? Sí, Puertos para el del Pacífico. exterior, para el Pacífico. Sí, realmente la mayoría, Jorge, yo te puedo decir que, por ejemplo, de esa zona del occidente, casi era de la United Free Company, un 98% de la correspondencia. Cosa Sí. diferente el ferrocarril del norte. Fíjate que hay, por ejemplo, hay de todos los pueblitos que la gente colocaba cartas. Y ahí sí ves bastante correspondencia interna que era de las personas del interior de Guatemala. Pero esa correspondencia correspondía a los años de los 70 a los 90, mientras esta del occidente, la mayoría correspondía de los años 40 a los 60. Sí. Entonces, en este caso, en este ferrocarril de occidente, yo te podría decir que la mayoría salía de la United Free Company, casi todo, la correspondencia. Entonces, casi todo iba para Estados Unidos. Sí. O sea, de los puertos que todo se centralizaba en Guatemala y Correcto. iba al Pacífico o al Caribe. Pues la mayoría iba para Ciudad de Guatemala, porque casi todos los horas que he visto yo. Lo entendí. Sí. Lo que digo es que en esos puertos no había entonces despacho Sí. de correspondencia.
Correcto, pero a comienzos del siglo XX, Jorge, hay unos sobres rarísimos, hermosos, que traen tantas marcas que, bueno, es que hay que hacer una historia completa de cómo circularon, porque las marcaban en cada pueblecito. Esos de comienzos del siglo XX, sí, digamos que eran internos, tienen esas marcas muy hermosas entre ambulantes y los pueblos internos de Guatemala. Sí, Ajá. sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yuri? Mauricio. Yo tengo un comentario, pero esta es más una pregunta a todos los amigos de Guatemala que están hoy. ¿Todavía están las líneas del tren en Guatemala? Sé que el tren no se utiliza, pero ¿todavía están los rieles? Se los pregunto porque en Honduras no están en muchos lados, pero quisiera saber si ustedes todavía los tienen. Bueno, en muchas de las líneas ferroviarias ya no existe absolutamente nada. En algunas ciudades, como mostró Yuri, perdón, Yuri, muchas gracias por la charla, muy interesante, muy bonita. Felicitaciones por Gracias. este estudio. Sí existe, digamos, parte de las terminales del tren y todo, y con algunos rieles, pero en un 90% en el occidente y sur ya desaparecieron. Las que todavía siguen bastante intactas son las de trenes del norte, ¿verdad? Quisiera hacer una aclaración. El nombre de Quetzaltenango realmente sí es náhuatl y su nombre original es Xel'jú. Ahora ya modernamente se le dice Xelajú. En el idioma quiché, Xel'jú significa el valle de las 7 ciudades o de los 7 pueblos. Esa era una situación. Y la otra que quería yo comentar es al respecto de los trenes. Cuando se creó la línea de Quetzaltenango a la costa que iba hasta, si no estoy mal, es el cruce de, se me fue el nombre ahorita. Sí se hacía un transbordo de ferrocarriles porque como no eran iguales, no funcionaban de la misma forma. En el caso de Puerto de Champerico, como era la terminal donde llegaba la línea ferroviaria, no había transbordo ni nada. Retaluleu es una terminal no muy grande. En su tiempo no era muy grande, pero los trenes pasaban directo. Sí había patio para que transbordara, digamos, el tren de Quetzaltenango o algún otro tren. Luego, la línea ferroviaria no tiene ningún solo empalme hasta Escuintla. Y en Escuintla, la terminal ferroviaria también era grande. Tenía sus cambios de vía como debía haber sido y todo. Y entonces, cuando el tren que venía de Retaluleu o de Champerico iba directo a la capital, solo hacía una parada, pues como una parada, ¿verdad? No había transbordo. Únicamente si el tren iba de puerto a puerto, de Puerto San José a Puerto Champerico, pues sí había transbordo. Cuando era por lo regular los trenes de pasajeros iban de Retaluleu a la ciudad capital. Entonces no había necesidad de transbordar. Los patios eran suficientemente grandes, era el mismo tren y todo se llevaba a cabo. Igual, digamos, el correo en estas estaciones grandes eran las únicas estaciones donde se bajaba, digamos, y se clasificaba o ya venía clasificado para distribuirlo. ¿Qué otra cosa era? Lo de Muluá, ya lo dijo Carlos. Únicamente eso. Gracias por la explicación. Edgardo. Sí, buenas noches. Felicidades, Yuri. Gracias. Como siempre, muy interesado, particularmente porque es mi tema también. Yo solo tengo una pregunta. Aquí, como tú sabes, aquí en Honduras hubieron 5 líneas ferroviarias, una nacional y 4 concesionadas a la United Fruit Company y el Standard Fruit Company. La línea del ferrocarril nacional, los matasellos mudos y fechadores eran provistos por el correo nacional y
los de las otras 4 líneas concesionadas eran puestos por las compañías bananeras. Y ahí es donde surge una gran variedad de matasellos y de fichadores. No sé si en Guatemala el Correo Nacional tenía control sobre todos esos matasellos o sucedía como aquí en Honduras, que cada compañía pues los proveía. Pues aquí, buenas noches, Edgardo, y gracias por tus comentarios. Pues aquí en Guatemala te diré que prácticamente era en su momento el gobierno de Guatemala que mantenía su control de esas marcas, y creo que también en su momento cuando las tuvo la IRCA, tuvo el control de las mismas. Y aquí volvemos otra vez a la pregunta del inicio. Ahí tendría que revisar yo. Yo recuerdo las fechas, me acuerdo que lo leí, pero exactamente no las tengo en la memoria de qué fecha fueron pasando a la IRCA. Pero eso, digamos, no vino a generar ningún tipo de discontinuidad. Creo que fue bien, sinceramente, bien empalmó bien en la venta, digamos, en el sentido de las marcas, ¿verdad? Eso no trajo ningún cambio por el estilo, pero creo que al comienzo, como eran de los primeros ferrocarriles, que era el Central, que fueron a final del siglo XIX, las manejaba el gobierno de Guatemala. Y posteriormente, cuando IRCA fue comprando, me imagino que IRCA manejaba sus matasellos. Lo que sí he visto, Edgardo, es que la IRCA en ciertas oficinas ponían unos matasellos atrás de control de ellos. Que de esas marcas las voy a mencionar en la parte 5, que son marcas que usaba pero la compañía, pero que no eran ambulantes en sí, pero se colocaban en los sobres en el correo ambulante. Entonces, digamos, ellos tenían unas marcas más que todo para controlar su correspondencia, y ver si llegaban. Pero en sí eso no afectó, digamos, de que si pasó del gobierno a la empresa privada, para que el matasello o algo. Que en su momento lo manejó el gobierno de Guatemala y en su momento lo manejó la IRCA, los matasellos. Sí. Y te hago el comentario también porque he visto algunas marcas de la United Fruit Company en Guatemala que son bastante parecidas a las que usaron aquí en Honduras. Entonces, claro, no afectaba en ningún momento el aspecto postal, sino que al correo le convenía pues que alguien le regalara los matasellos y los fichadores. Sí. Entonces, te digo por similitud, hay matasellos que son bastante parecidos. Me imagino que para qué se iban a quebrar la cabeza pensando en otro tipo de matasellos, entonces generalizaban ese tipo de uso. Sí, incluso en Guatemala lo que había era una franquicia libre que tenían las compañías, pero creo que eran de 2 centavos para el porte. Pero siempre se le agregaba a la estampilla, pero ellos ahorraban 2 centavos. Eso en la parte 5 lo explico yo. Todo ese tipo de no ambivalencia, sino de curiosidades que ocurrían, yo las voy a explicar en la parte 5, ¿verdad? Que a veces las compañías, por no querer pagar al correo de Guatemala, tenían un decreto, incluso ahí dicen los sobres, decreto tal de la ficha tal, exento tantos centavos. Y lo traen los sobres escritos, y traen un sello que lo ponía la IRCA, en este caso, que era la compañía subsidiaria de la United Fruit Company. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Un comentario a lo que acaba de mencionar Edgardo. Sí, esa semejanza de las marcas que hace la United Fruit, si recordamos aquella bonita presentación que también vimos en este foro de correo ambulante de Costa Rica, donde también hubo mucha presencia de la United Fruit, muchos de esos canceladores también se parecen muchísimo a los de Honduras. Entonces, quería traer eso a colación para complementar lo que nos acaba de mencionar Edgardo. Y la verdad, como añadiendo un poco más a tu comentario, Mauricio, los trenes aquí en Centroamérica estaban bien conectados, porque incluso creo que era apellido Miller, la persona que hizo lo del ferrocarril del norte. Él ya había trabajado antes en los de Limón, en Costa Rica. O sea, estas personas, pues, venían acá y venían a hacer un trabajo completo. Creo que venían desde poner el último clavo hasta el último. En ese sentido, los gringos son bien pragmáticos, y por eso muchos de ellos los ves
que salen, que construyeron un tren en Guatemala o la línea de El Salvador, y viste también que estuvieron en el puerto de Limón. Está todo bien, bien ligado, todo, sí. ¿Y todos esos trenes son contemporáneos o hubo una secuencia referente a cuándo se implementaron? Porque si fue la misma persona o grupo, quizás eran uno detrás de otro, ¿no? Ese, por ejemplo, de Limón, que fue como, yo creo que se fue hecho a comienzos del siglo XX, va ligado, por ejemplo, con el ferrocarril de Central y del Norte, por ejemplo, que fueron a comienzos del siglo XX y final del XIX. Ya, por ejemplo, el norte se fue utilizando después hasta el año 1990, y las otras líneas se fueron haciendo posterior. Solo son, yo creo que son 1 o 2 líneas que hizo este norteamericano, que fue la misma persona que trabajó el ferrocarril para El Salvador, porque para ese entonces la línea pertenecía a la IRCA también. Y esa misma persona trabajó, creo que era Pido Morley, Silvanus, creo que se llamaba, y creo que trabajó también en la línea de Limón, en Costa Rica, pero solo creo esa época, solo esa época, ese periodo, de comienzos del siglo XX. Estamos hablando de 1890, 1910, por ahí. Sí, más o menos. Ok, gracias. Miguel. ¿Qué tal, Yuri? Realmente muy interesante la charla. Mi pregunta no es filatélica, pero tengo interés en saber, ¿durante qué periodo estuvo la United Fruit en esa zona y de qué manera, digamos, incidió en el desarrollo económico y social del país? Por ejemplo, mira, si ves, bueno, voy a hablar de este ferrocarril porque en los otros también incidió. Por ejemplo, en este ferrocarril de Occidente, ustedes ven ahí muchas marcas que dicen Río Bravo, Tiquizate, que les mostré. Si ustedes van a Guatemala, Río Bravo, Tiquizate son, como dicen en las novelas, pueblos olvidados del mundo y de Dios. Entonces, ves ahí, solo que ahora lo que ves es una ruina de una estación de tren, y cuando ves, no te puedes imaginar que ahí, hace 50 o 60 años, era un emporio bananero. Entonces, digamos, en los años 40, 50, esa zona, debido al banano, y hacían muchas frutas, también cultivan otras frutas, había mucha correspondencia a esa zona. Entonces, lo mismo te puedo decir de Muloa, como me dijeron los compañeros, o de San Felipe, que puedes ver muchos sobres de los años 1911, 12, de esa época, pero era por el café. Ahora pasas por ahí, son pueblos que son olvidados, entonces realmente la mayoría de ellos prácticamente crecieron. Es más, el ferrocarril en Guatemala nació por el café, prácticamente hablando, porque cuando llegaron los primeros, yo en el ferrocarril central comenté de estos apellidos de Tool, creo que eran, que llegaron a Guatemala, y estas personas llegaron a tener tanto poder, Miguel, que el 30% del Producto Interno Bruto de Guatemala pertenecía a la finca de uno de ellos, para que tengas una idea del peso que tenía la producción. Entonces, yo leí un libro que dicen que somos los que comemos. Entonces, por ejemplo, hay algo paralelo en Honduras, ¿verdad? Yo siempre he dicho que Honduras, aquí donde vivo yo, por ejemplo, en San Pedro Sula, nunca hubiera existido si no hubiera sido por la United Fruit Company. O sea, es una tristeza decirlo, porque realmente al venir estas compañías bananeras trajeron 2 cosas, porque trajeron el desarrollo y a la vez el subdesarrollo, Miguel. Porque estos eran un estado dentro de un estado, pues estas personas, incluso en Guatemala, estas personas hicieron el golpe de estado contra Jacobo Armes, que eso ya es eso es otra historia, ¿verdad? O sea, tenían tanto poder, Miguel, que aquí los presidentes de las compañías bananeras tenían más poder que el presidente de Honduras o el mismo embajador de Estados Unidos. Entonces, incluso acá en Honduras hubo esta rivalidad con el famoso magnate bananero, ¿cómo se me escapa el nombre? Samurai. Samurai, incluso Samurai, les comento que yo conocí una persona que lo conoció a él, que me decía que Samurai ni hablaba en inglés porque era un judío de Bucovina, o Besarabia, perdón, que Besarabia actualmente es la Moldavia, la República Soviética. Y me decía ella que cuando conoció a Samurai en Honduras, era un judío que ni hablaba ni bien, me dice, inglés, porque hablaba ruso, me decía, y creo que hebreo, me dijo la señora. La señora tenía 97 años cuando me comentó esto. Y le digo yo, y usted no, porque mi papá es una persona de la familia, digamos, de bastante, digamos, tradición aquí en San Pedro Sula, de las primeras familias de aquí,
de hace 200, 300 años de San Pedro Sula que han vivido aquí y me comentó eso. Y lo que te quiero decir que esta gente ponía a los presidentes y todo, y así si ponían eso, ya te puedes imaginar el poder que ejercía. Entonces, ellos donde cultivaban banano, ahí crecían las ciudades de Honduras, y lo mismo ocurría en Guatemala. El café surgió debido a esta gente extranjera que vino de Francia o de Bélgica, de Alemania, en Guatemala, y de ahí surgieron los trenes. Entonces, realmente, esta gente tenía bastante peso aquí. Sí. Está bien, muchas gracias. Sí. Para complementar la pregunta de Miguel, o lo que dijo yo también Yuri, es cierto. O sea, aquí hubo una época en que la United Fruit ponía y quitaba presidentes a su antojo. O sea, el que daba las mejores condiciones para el desarrollo del negocio era el que ejercía la titularidad del ejecutivo. Entonces, hubieron algunos puntos negativos con ellos, pero también hay que reconocer que el desarrollo de la zona norte, hablando de Honduras, Sí. se dio por la United Fruit o por la Standard Fruit. Si esas compañías no hubieran estado aquí, hubieran un montón de ciudades que serían nada más que pueblecitos al día de hoy. Y el estilo de vida de esas zonas, hasta en el plano urbanístico de las ciudades, estaba hecho de acuerdo a los planes de algunas, eran los famosos company towns, tipo ciudades de Estados Unidos, y muchas de las construcciones aquí venían en barco de Nueva Orleans y aquí simplemente las armaban, eran de madera, estilo, digamos, las construcciones de Nueva Orleans. Y uno puede ver esa influencia de las compañías fruteras en la actualidad. Ya no tiene tanto peso, digamos, United Fruit en Honduras, pero sí se siente todavía esa influencia. Así es, incluso para los que quieren estar interesados en el tema, hay un libro que se llama Mamita Yunay. Entonces ahí habla de todo eso. Hay muchos libros muy famosos. Está, creo, Gamboa Ramban, que es la historia de un negro panameño que enamora a una gringa y lo mete en preso y se arma un gran... O sea, hay tantas historias. Las primeras novelas políticas de Honduras, Prisión Verde, de Amaya... Esas incluso eran prohibidos porque decían que eran comunistas esos libros. Bueno, él realmente era comunista, ¿va? Pero el libro en sí lo que decía era la realidad, pues que explotaban a la gente. Eran dos mundos diferentes. Lo que dice Mauricio es cierto. Había un mundo donde estaban piscinas al estilo más de la American Life, ¿verdad? De aquella época, y estaba la pobreza al lado, pero aquí hay una situación que yo creo que hay que tomar en cuenta. En toda la vida le echamos la culpa que los gringos, no, la culpa eran todas las oligarquías y la gente aquí que se deja corromper. Ese es el problema de nuestros países. Estados Unidos simplemente vino a desnudar lo que somos. Incluso hay una carta muy famosa que se llama la Carta Rolston. En la Carta Rolston era la persona que manejaba los negocios de Semurra y de la United Fruit Company. Y era esta un gerente carta se la manda, de la United Fruit Company. Sí, y él la manda, y en la carta dice él, mira, dice, es más fácil comprar un diputado en Honduras que un burro. Entonces imagínense ustedes cómo eran los hondureños de aquel siglo, y no han cambiado. O sea, así nos miraban. ¿Por qué? Porque somos fácilmente corrompidos. A veces yo critico a mucha gente, sí, que Estados Unidos, sí, es cierto, Estados Unidos a mí nunca me ha gustado su política exterior. Hoy lo vemos actualmente, lo que está ocurriendo, andan metiendo las narices donde les, pero ocurre porque los países se dejan corromper. El país que tiene gente que tiene su moral en alto no se va a dejar corromper, y también el poder económico. Pero realmente Estados Unidos viene siendo ser como algo agridulce para estos países, porque en cierta medida tenemos que reconocer que se desarrollaron, pero en cierta medida fue una desgracia. O como dice aquel famoso dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como decía, no sé si es un libro mexicano que decía, pero al final los culpables son nuestros empresarios, que nuestros empresarios realmente no tienen la vitalidad. Yo creo que tal vez un 3% son emprendedores y el resto están siempre apoyados por la política y la movida, como decimos nosotros aquí en Honduras. Ese sería otro tema, ¿eh? Pero ese sería como un tema como para 20,000 partes de la United Fruit Company y en Centroamérica. Sí. Yuri, una preguntita, volviendo a los trenes. En estos lugares donde funcionaba este ferrocarril occidental, bueno, igual en nosotros, si no era por tren, existían caminos para
transporte, digamos, otro tipo de transporte terrestre, sea carreta o el tren era lo único que existía para mover todo? Pues mira, Mauricio, que más bien yo he visto que los trenes en el Guatemala vinieron a ayudar a la gente. Más bien, yo te puedo decir que todo se movía por el ferrocarril, porque incluso vos ves, incluso ya tardíamente, es decir, años 1980, 1990, vos ves muchos que fueron ya los últimos marcas de ambulantes en Guatemala, el ferrocarril del norte, esa zona de Entre Ríos, Los Amates, Zacapas, ves aquel montón de gente escribiendo a estaciones evangélicas, escribiendo a escuelas de estudiar alemán, escuelas de inglés, y la gente utilizaba esos correos. O sea que más bien la gente buscaba esos trenes para mover su correspondencia, porque era lo único que había. Volvemos a lo mismo, si no hubiera, lo mismo ocurrió aquí en Honduras, pues primero salieron los trenes y después las carreteras hacia esos lugares. Realmente estos trenes vienen a aliviar a muchas personas, no solo desde el punto de vista, nosotros lo miramos desde el punto filatélico, pero desde el punto de vista humano, mucha gente de esta se conectó con digamos, con el mundo, pues, porque estaban aislados. Realmente los trenes aquí en su momento, pues, fueron de una gran ayuda. Pues, desafortunadamente los desmantelamos después una vez que llegó a manos de los gobiernos. Desafortunadamente se perdió, pero realmente la gente vivía, incluso ustedes ven fotos de la época, la gente con sus trajes, ir a un tren era como viajar en avión antes, pues, que en los años 30, que era hasta con un vino, con cortinitas, había clases, pues, todo lo que se ha perdido ahora, pues. Henry, estás en mute. A ver, Ahora sí. Sí, una curiosidad para completar ahí la idea. Mencionaste, Mauricio, de que hoy en día la presencia o la industria frutera ya no es lo que era antes, pero ¿es todavía la United Fruit o son otras compañías que han tomado la posta? Mira, es que muchas de las, o sea, aquí United Fruit se convirtió en Chiquita Brands. Ah, ok. Creo que ahora la Dole, creo que la Dole ahora. No, estándar ahora es Dole. Es la estándar, sí. Estándar es Dole y Chiquita viene de la United. Sí. Okay. Entonces, o sea, aquí en el norte, o sea, lo que era el estándar ahora es Dole, ahora aquí piñas. O sea, las piñas, o sea, es muy importante la producción de piña. La producción de banano ha bajado, incluso Chiquita Brands movió sus oficinas ahora a Guatemala por cuestiones económicas. Pero hay todavía importante cultivo de banano, pero hay otras industrias en el norte de Honduras que han llenado ese, digamos, vacío que dejó United Fruit, que como son las industrias maquiladoras. Okay. Y otro tipo de industrias, pero la palma, el aceite la palma, de palma. es cierto. También el aceite de palma, es cierto, esa es otra industria muy fuerte. Sí. Y como un comentario final, Henry, también la cultura bananera ha impregnado tanto a Honduras que mi hijo se ríe cada vez que utilizo una palabra yo. La palabra que utilizo yo, el banano, vienes aquí, el banano, pero yo le digo mínimo. En Tegucigalpa, todos los que somos del centro, nosotros le decimos mínimo al banano. Y mi hijo un día me dice, ¿por qué le decís mínimo? ¿Por qué le decís mínimo al banano? Porque yo digo mínimo, para mí mínimo es banano. ¿Por qué? Porque imagínate, Henry, que cuando salían los grandes bananos, los más chiquitos o los mínimos, los más pequeños, los mandaban para Honduras. O sea, el banano, el peor banano, el mínimo lo mandaban para que nosotros lo comiéramos. Y el mejor exportación, el de tamaño más grande, lo mandaban a Estados Unidos y por eso le decían el mínimo, el mínimo. Y nosotros, al de Tegucigalpa, que no me crié en los campos bananeros, yo utilizo hasta la fecha de hoy, estoy tan mentalizado que yo no le digo banano, le digo mínimo para que veas cómo es eso, cómo pega. Para mí, mínimo es banano. Y digamos, en donde vive Yuri, en el norte, en San Pedro Sula, la gente a sus patios, allá dicen la yarda, que viene de yard. The yard, del inglés de yard. Entonces, y hay muchos. Y Guachimán viene de watchman. Entonces, en vez de decir el guardia, decimos guachimán, de watchman. El guachimán. Mira, dos comentarios de lo que han dicho que les puedo hacer yo correlación. Gracias por aclarar que era Chiquita y Dole, porque aquí aquí en Estados Unidos tú vas al supermercado y a todas las frutas le ponen su calcamonía.
Ujú. Entonces yo he visto bananas, antes, hará unos 10 o 15 años, había mucho que decía banana que venía de Honduras, Ujú. pero ya no veo eso. Entonces creo que me lo has explicado que han reemplazado quizás con piña u otras cosas, Ujú. o mangos, cosas de ese tipo que veo. Y lo otro que hace relación al mínimo, en el Perú ha habido muchísima explotación pesquera por muchísimo tiempo, ¿no? Y aquí, cuando yo recién me moví a principios de los 90, una de las cosas que los peruanos hacemos siempre es ceviche. Y me acuerdo una vez haber ido a un supermercado de estos para comprar langostinos. Y habían unos que le llamaban el tiger prawn, que eran unos langostinos gigantes. Era entre langostino, creo, y langosta. Y compramos la caja pensando yo de que eso sería, no sé, porque no le presté atención a la caja. Todo estaba empaquetado muy bonito, todo muy bien. Cuando llego a la casa me da la curiosidad de ver dónde era y miro y ahí dice producto de Perú. Y yo dije, es imposible. Yo en mi vida he visto un prawn de este tamaño. Y lo que sucede es que las compañías envasadoras en el Perú, los langostinos chiquitos, seguro era lo que se quedaba en el Perú, los mínimos, y todo el resto era para afuera. Así que el mínimo existe en banana y existe en langostino. Sí. Y estoy seguro que existen un montón de cosas más. Bueno, un Sí. montón, sí. Imagínate qué interesante. Los melones, las sandías, lo mismo sucede acá. Ujú, Sí. lo mismo. Las piñas, igual todo Las eso. piñas, todo. No es que sean malas, es que no llegan, digamos, al mínimo Al requerido. estándar. Claro, el estándar para, digamos, internacional de venta. en el caso de las piñas, por ejemplo, si es muy grande, el problema no la puedes enlatar, o si es muy chiquita, queda grande la lata. Entonces, esas las dejan aparte y son para consumo interno. Interesante. Bueno, mira todo lo que sale de hablar de los trenes. No, es que somos lo que comemos. Creo que hay un libro que se llama así, que dice que la comida y todo eso habla de la economía. Entonces la economía comenzó por eso. Por eso el hombre, cuando comenzó la civilización, empezó a sembrar. Que hoy hemos cambiado tanto, es una diferencia, pero al comienzo lo que era los bananos, el café, todo eso eran las industrias de la época, ¿verdad? ¿Sí? Somos lo que comemos, dicen. Exactamente. Bueno, con eso ya hablamos mucho de comida y medio hambre. Bueno. Entonces, ahí, Yuri, muchas gracias nuevamente por la parte 4 y estamos a la espera de la próxima parte que se viene el próximo fin de semana, si no me equivoco. Okay. Bueno, y con eso y el día de...